¿Cómo estás, Ezequiel, Fernando, Hernán, Jorge? Esperemos que los demás puedan ingresar también. Pero para no terminar muy tarde, y bueno, que generalmente siempre empezamos más tarde porque tenía un curso anterior. Hoy el curso anterior preferí no darlo y preparar bien esta clase, ya que hay mucho que ver, que es la última, ¿sí? Vemos si llegamos, terminamos hoy, si no, terminaremos el día miércoles. Bueno, ¿qué tenemos arriba de la mesa de trabajo? Pues tenemos todo esto de aquí. Sistema Marelli 6LP, LP1. Esas computadoras no se pueden realizar InmoOff, no se pueden desinmovilizar, salvo que se ponga un emulador. Sí, un emulador de Inmo, de origen polonés, polaco. Y este es un caso de los que, por ejemplo, deberíamos conectar todo en el banco. Si yo quiero verificar si dispara pulso inyección, pulso encendido, pega relay de bomba. Porque sí o sí, para hacer todas esas funciones es necesario que esté desbloqueada por parte del inmovilizador. La clase pasada estuvimos viendo un poquito lo que era arquitectura multiplexada de un Peugeot. En ese caso en particular hablamos de la M744 como computadora de inyección, que es para motor 1.6 válvulas del grupo PSA. Y en este caso es el motor 2 litros, 2 litros 16 válvulas, que viene con esta 6LP, mariposa motorizada también. Y este, bueno, no era un problema de ECU, era un problema del auto no arrancaba. Habían extraído el pin code para poder emparejaron todo, pero nunca arrancó el auto. Y acá vino sin conexión de escáner por parte de la por parte de la BCI, fusilera electrónica, Valeo, y no tiene comunicación de red con el tablero de instrumentos. O sea, dos problemitas, dos. Lo que tenemos más acá, más arriba aquí, es el conmutador de luces, que es el que va a leer la antena, ¿sí? Del inmovilizador. Yo la puse acá para poder poner la llave arriba. Y vamos a darle alimentación. Bueno, el tablero mucho no hay que ver porque en realidad no está funcionando. Problema de BCI. Aparentemente eso es un problema de BCI. Yo pude entrar en un momento con el escáner de la BCI después de haber reseteado a virgen esa BCI. Resetear a virgen esa BCI significa leer una memoria. Esta tiene una memoria 95-160. Se la lee y para virginizarla y arrancar todo desde cero, que arrancar todo desde cero es hacerle aprender el PIN code del auto, programarle por lo menos una llave, hacer todo el telecodificado y emparejar la EQ de motor con la BCI, ¿sí? El código de emparejamiento que se va a solicitar. Que eso fue lo que se hizo en el momento que entró el escáner. Le hice eso. Para virginizarla, esta BCI se puede, en realidad lo que hay que hacer es tener un archivo de una BCI que no haya sido programado nunca, o sea, una BCI 0 kilómetros. Como no tenía ese archivo, hay una forma también de virginizarla, que es poner todos los casilleros del contenido de la memoria en FF. FF significa que ese casillero no tiene datos, está vacío. Entonces, si yo la leí, estaba corrupto el archivo, porque tengo otra BCI y no tiene nada que ver el contenido de una con la otra, ¿sí? O sea, tiene que haber, cuando yo, por ejemplo, comparo, incluso esto es lo mismo para computadoras de inyección. Si yo comparo el contenido de dos computadoras, por supuesto que va a ser diferente, porque por ahí tienen configuraciones diferentes, aprendizajes diferentes, diferente código de emparejamiento, pero hay estructuras que son iguales. O sea, cuando yo miro lo que se llama el buffer de datos, que es lo que me permite ver un programador, por ejemplo, vamos a ir aquí y abrimos, en este caso, esta está corrupta. No sé si lo llegamos a hacer la vez pasada.
y este está bien. WinX es un programa que se utiliza para hacer comparación de archivos. Y tiene una función en View, sincronizar y comparar, y te permite verificar mostrándote en negro justamente las diferencias. Y como podemos ver, es casi todo diferente. ¿Sí? No hay casi nada que sea igual. Muy pocos sectores tienen iguales. ¿Ven? Por ejemplo, toda esta parte que no la marcó, esta de aquí, esas están iguales. F1, F, FE29 y acá tengo lo mismo. Abajo tengo el archivo corrupto y arriba tengo el que no está corrupto. Y otra manera de verificar en estas VCI vienen con la información encriptada. Significa que yo no puedo encontrar nada acá, ni número de chasis, ni pin code, ni nada. Para eso se usa un programa que es el InmoKiller, creo que no sé si en algún momento lo mostré, que en realidad es para virginizar y desinmovilizar algunas EQs viejitas, ya que el programa es 2007, pero tiene una función para decodificar esa información de esas VCI de Peugeot, que es la que yo utilizo. Ezequiel pregunta, esperen que todavía, está bien, ¿por qué se corrompe un archivo? Si es por caída de tensión, por supuesto. También puede haber un daño físico de la memoria. En una época, en las mismas hojas de datos, en las datasheets, figuraba la garantía del fabricante que te decía que él daba garantía de que durante 10 años o tantos ciclos, o sea, tantas cantidades de encendidos de puestas en marcha de esa unidad de control, en ese caso de alimentación de la memoria y hasta la próxima alimentación, te decía que podía durar 10 años la información sin alterarse. Y por ejemplo, este auto es 2015, 2005, pasaron 15 años. Entonces a veces se puede perder eficiencia, una memoria y no poder retener datos o tener algún otro problema que ya no se permita leer o cada vez que la lees te da datos diferentes. Pero cuando está corrupta puede verse a caída de tensión en el momento de arranque, ¿sí? Porque siempre justamente es una memoria EEPROM, ya que, o sea, de lo que es memorias, las ROM, ROM, son las que son solamente de una solamente de tu read only memory. Cuando hablamos de PROM es que es programable. Cuando hablamos de EEPROM es que son borrables. Y cuando lleva 2C, EEPROM son memorias borrables electrónicamente. O sea, un programador la puede borrar y volver a escribir o sobreescribir. E incluso el microprocesador de una unidad de control. Entonces, cada vez que vos pones contacto, los datos se van alterando. Y si justo le estás dando arranque, en el momento que se están transmitiendo datos, por ahí las fluctuaciones de voltaje por una mala batería, batería flojo, sulfatados, una masa principal floja, sulfatada, puede hacer que se escriban datos aleatorios incorrectos. Por eso dice que está corrupto. Pero no solamente eso puede hacer que en una computadora de inyección, en una fusilera, en un tablero, una central de inmovilizador, se corrompan los archivos, el contenido de las memorias. Porque también puede pasar de sacarle el borne de batería con el contacto opuesto o poner el borne de batería con el contacto opuesto. Esas cosas en sistemas electrónicos hay que evitarlos. Así que son varias cosas, incluso demasiada interferencia de encendido, esos campos magnéticos fuertes en el vano motor, y las computadoras muchas veces están en el vano motor, también pueden provocar que el micro entre en modo programación y se llene de basura, por decirlo de alguna manera, el contenido de la memoria. Y esa memoria contiene varios datos, ¿sí? Los datos, el código de emparejamiento con el INMO, contiene, en este caso, en una computadora de inyección de estas de Peugeot, el telecodificado, cómo está configurada la EQ. Si viene con electroventilador de velocidad variable, si viene con electroventilador de 2 o 3 velocidades.
y otras configuraciones más, si viene con ABS, sin ABS, qué tipo de presupuesto de aire acondicionado tiene. Hay un montón de configuraciones que se guardan generalmente en memorias de 8 patitas chiquitas. En este caso, en esta computadora Marel 6LP, la EEPROM está interna dentro del microprocesador. No hay una física. Pero en las BCI sí, hay una memoria física, una 95-160, y como les mostré recién, los datos de entre una BCI y otra están totalmente diferentes. O sea, muy pocos casilleros quedaron igual. Entonces, es muy probable que esté corrupta. ¿Sí? Generalmente es menos la cantidad de diferencias. Hay sectores que son prácticamente iguales y sectores que son totalmente diferentes. Pero acá prácticamente ninguna línea me dejó igual que la otra. ¿Sabe dónde estaban borrados? Ni siquiera, porque acá no están borrados. Si el que está corrupto, fíjate que tiene prácticamente datos en casilleros donde normalmente tendrían que estar vacíos. Entonces, aparte, si yo no tengo un archivo para comparar, y esto va a depender de la computadora, del sistema, de lo que esté yo leyendo, puedo, como les dije, usar un programa para este caso las BCI. Las computadoras no vienen encriptadas generalmente la información. O sea, si vos lees la memoria de una M744, la 95160, por ahí te aparece el número de chasis, el pin code. ¿Sí? Lo puedes ver en la parte de código ASCII. Y está visible. Lo único que vas a ver, porque después otros datos ya no van en el formato que nosotros usamos normalmente, en letras y números entendibles. Pero, por ejemplo, si yo cargo el archivo que funciona, que es de la otra BCI, a este programa, el InmoKey, voy a Citroën, hay una función que se llama Decrypt Encrypt. Peugeot Citroën Dump, encriptar, desencriptar. Y abro acá el archivo, yo lo tengo en el escritorio, y vamos a ir a la BCI que está bien. 307, BCI Valeo J02, 95-160 es la memoria, en el NL7G es el pin code, ITSA original. Entonces, ese lo abro aquí, y para desencriptarlo, porque acá también ven que no veo nada, y aparte miren todo el sector vacío que tiene, el que está bien. Esta es la estructura visible. Yo miro más para hacer una referencia rápida, se mide justamente la parte, ¿sí? Esta de acá. O sea, las columnas están los caracteres, números y letras. Y tiene una estructura. Ahora, si yo aprieto Start, la va a desencriptar. ¿Y qué vamos a encontrar cuando lo desencripta? Que está haciendo el procedimiento. Ahí terminó. Bueno, primero caracteres otra vez inentendibles, pero empiezo a desfilar hacia abajo con la barra de desplazamiento, y en un momento me encuentro con un pin code 7GNL y el número de chasis. ¿Sí? Lo que sí que está en un orden, o sea, por más que lo haya desencriptado, el orden sigue siendo incorrecto, porque están, digamos, los datos del primer casillero, o sea, el casillero 0, el dato está en el casillero 1, y el dato del casillero 1 está en el casillero 0, que es otra manera de tratar de encubrir la información, ¿sí? Porque esto en realidad no se debería hacer, esto de clonar, virginizar o manipular la información interna de los calculadores, pero ahí yo veo el pin code. En realidad el pin code empieza con 8A, ¿sí? No A8 como dice ahí, por eso es que van a invertidos. Entonces yo en esta, que no está corrupta, desencriptándola, encuentro algo de información. Solamente el número bin en una dirección de memoria y el número pin code, en otra dirección de memoria. Ahora, cuando yo voy al otro archivo, pero aquí esto lo que vamos a hacer es cerrar, a ver. Vamos a arrancar de cero, porque a veces me sobrescribe el archivo. Hacemos lo mismo, Citroën,
Vamos al modelo. Fíjense que tiene un montón de funciones. Calcular pin code de una Berlingo con BCI Valeo con microprocesador NEC. Calcular pin code del Citroën C3 en la BCI con memoria 95-160, que no corresponde a los vehículos de acá de Mercosur. Reparar ECU es virginizarla generalmente, salvo que diga remove INMO, que es desinmovilizar. Y a mí lo que me interesa es simplemente desencriptar para ver esa información, porque si quiero aplicar directamente la función para que me dé el PIN code, no me lo da. ¿Está? Entonces voy al archivo corrupto, hago exactamente lo mismo, abro el archivo, busco el archivo que leí de esta PCI, la desencripto, y acuérdense que a la última de todo, de toda esta lista, de todo este contenido, de todo este buffer de datos, es donde se veía el PIN code. Y yo voy ahí abajo y no hay ni PIN code, ni número de chasis, ni número BIN. La diferencia principal, está bien, están los dos, acá los dos archivos están encriptados, no se llega a ver el contenido. Vamos a mover esto, ahí está. Pero donde tendría que haber datos, no los hay. Yo ya sé que el archivo de esa BCI está corrupto porque ni siquiera tiene ni el número de chasis ni el PIN code. Bueno, eso pasó no con la EQ, puede pasar con la EQ, pero en este caso es un problema de programación de la BCI. Entonces, si la BCI está corrupto el archivo, en la BCI se guardan los códigos de las llaves, el PIN code, el número de chasis como y el código de emparejamiento con la EQ, más todas las codificaciones que tiene, que se llama telecodificado en Peugeot, que son las configuraciones. Entonces la puse toda en FF, pude conectar el escáner en un momento, me permitió programar una llave con el escáner, me permitió programarle el PIN code. Eso se hace desde funciones con el escáner en la misma BCI. En la misma, perdón, algunas cosas en la BCI y otras en la EQ. Y acá yo tengo el escáner conectado. Estamos compartiendo a la otra PC. Y acá tengo, bueno, el deck Scan, quiero conectar a la EQ de motor, lo puedo conectar. Y se conecta, ¿sí? Me dice que el fabricante es Marelli, el número de referencia de Peugeot y el número de parte adicional, que son muchas veces esos los códigos que son necesarios cuando vos vas a comprar repuestos. Estoy conectado a la EQ de motor. Códigos de falla van a salir varios porque precisamente no tiene nada conectado más que la masa de alimentación, la conexión de la red CAN con la BCI y la línea K de diagnóstico. Entonces salen códigos de falla permanentes, fugitivos, que no le tendría que dar mucha bolilla, salvo que esté en el auto. Si estoy en el auto y me sale todo eso, voy a tener que ir a buscar uno por uno a ver qué se refiere. Acá va a salir el código P0118, es el captador de temperatura de motor, porque está abierto, porque no está conectado al sensor. Fíjate que dice cortocircuito al positivo o circuito abierto. Está el circuito abierto. Si yo simulara acá en el banco con un potenciómetro o con una resistencia de 1000, 2000, 3000 ohms, ese código desaparecería o aparecería como fugitivo. O cuando lo borro desaparece. Alimentación, control motor, bueno, puede ser que haya una alimentación que no está puesta. Señal del sensor de detonación porque no está conectado, incoherencia de los dos captores de freno, ¿sí? Por supuesto no están conectados y así sucesivamente. Cuando yo borro estos códigos, van a aparecer otros, ¿sí? Por ahí se borran estos que dicen fugitivo y aparecen todos permanentes, ¿está? Y aparecen otros códigos que antes no estaban. Señal captor temperatura de aire, temperatura de agua, mariposa motorizada, los dos potenciómetros, captador de pedal, del acelerador, de las dos señales, válvula GR, etcétera, 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 porque no hay nada conectado.
Entonces, los de la mariposa motorizada, ¿por qué sale dos veces? Me parece una mariposa motorizada y otro. Ah, está bien. Pueden ser, uno debe ser, a ver, el último de todo dice cortocircuito al positivo o circuito abierto. El otro dice mariposa motorizada, problema de señal. Este decía circuito abierto y el otro debe ser algo parecido a eso también. Si voy a parámetros, si es una computadora Bosch del grupo PCA, los datos en parámetros, flujo de datos, mediciones, no me mostraría nada. Así que esto ya lo hablamos la clase pasada, me daría todo no disponible, salvo valores que tengan que ver con el INMO. Pero Marelli no, Marelli te va a mostrar todos los datos. ¿Sí? Régimen de motor, tensión de batería, tiempo de inyección, corte de inyección. Y a mí lo único que me interesa es saber si, por ejemplo, un auto no arranca y quiero saber si la ECU está disparando los inyectores porque está inmovilizado. Si, por ejemplo, el auto no tiene una pantalla multifunción que me diga que el inmovilizador está activo. ¿Sí? O anomalía en sistema antiarranque o algo de eso dice. Yo puedo buscar acá y fíjense que en los parámetros mismos me dice que el calculador está desbloqueado, entonces está desinmovilizado. Se le está llegando la señal de desbloqueo por parte de la BCI, porque la BCI reconoció la llave y reconoció la ECU. ¿Sí? Programación antiarranque codificado, está emparejado. Estas son las funciones que yo hice con el escáner cuando la virginicé la BCI. Y si hay algún problema con el sistema inmovilizador y me dice que no. Si yo lo que hiciera fuera ciclar el contacto, ¿sí? Esperen un segundo. A ver si puedo ciclar el contacto sin desconectar el escáner. Está desconectado de allá. Parecía está desconectado el banco. A ver, ahora sí. Saco contacto. Saco la llave. Por ejemplo, ¿no? Pongo contacto. Por ahí no le di tiempo suficiente. Igualmente, yo lo que hice fue una captura de parámetros. Pero en realidad tengo que marcarlos para poder visualizarlos. Vamos a marcar eso solo. ¿Sí? Yo voy a sacar contacto y debería esperar que se corte el power latch. El power latch es cuando la computadora le saca masa al relay principal. ¿Sí? O por ahí cortar, qué sé yo, el cable del el conmutador de luces, que es el que recibe la señal de la antena para multiplexarla y dársela a la BCI. Si yo le desconecto la masa, por ejemplo, va a pasar lo mismo. Entonces vuelvo a poner contacto. A ver si se restablece la comunicación. A ver, sigue diciendo desbloqueado. Raro que diga desbloqueado. Vamos a hacer más rápido. Sacamos todas las alimentaciones. El escáner también por eso es que se desconecta. Y ahora figura, fíjense, bloqueo el calculador bloqueado. El calculador está emparejado, o sea que hay una que no es virgen. Y en espera de respuesta porque está esperando la llave. Si yo pusiera la llave ahí ahora, por ahí ya es tarde. No, mira, ahí lo desbloqueó. ¿Sí? Y una vez que lo desbloquea, por más que vuelva a sacar la llave, ya quedó desbloqueado. Así que es importante ver en parámetros cuando una computadora no hace nada si está inmovilizado, porque algunos sistemas ni siquiera te avisa que esté el inmovilizador activo. Hay muchos autos donde no hay una indicación, ni una lamparita en el tablero, ni nada. Así que muy bien. Por ese lado, bueno, y aparte tenemos el resto de los parámetros. Si yo tengo que poner una computadora, una nueva, una 0 kilómetro, yo la pongo en el auto y no va a arrancar, ¿sí? Voy a tener que ejecutar una función, una vez que la coloque en el auto, de emparejamiento.
que en este caso esa función está en funciones especiales del escáner, donde me va a decir, bueno, recentrado los parámetros de los valores autoadaptativos es borrar los parámetros de adaptación. Y emparejamiento unidad de control BCI, tengo que poner el pin code de la BCI. Esto lo tuve que hacer cuando reseté la BCI. En la parte de la computadora de inyección tuve que hacer esto. ¿Sí? Si no, no va a arrancar. Te va a decir que la eco es virgen, ¿sí? O no está emparejado. Por lo tanto, no va a arrancar. A veces el problema es desconfiguraciones, malas programaciones o archivos corruptos. ¿Me van siguiendo? Generalmente esto se visualiza con escáner, todo lo que tenga que ver con programaciones. Bueno, perfecto. Ahora, si yo me quisiera conectar a la BCI, sí, yo hoy pude, digo ayer en realidad, domingo, pero hoy no pude ya conectarme. Quería programarle el número de chasis, porque, por ejemplo, estos autos, si tienen el estéreo original de fábrica, si la BCI no le pones el número de chasis que tiene el estéreo, porque el estéreo no tiene un código como un pin, cuando desconectas la batería, la reconexión te pide el pin, el estéreo, sino que acá el emparejamiento, o mejor dicho, la protección que tiene, es que tenga programado el número de chasis del vehículo y se verifica cuando vos pongas contacto que el número de chasis que está grabado en la memoria del estéreo sea el mismo que el de la memoria de la BCI. Y si son diferentes, el estéreo prende, pero cada 10 segundos sale un pitido por los parlantes, ¿sí? Insoportable. Entonces hay que, una vez que si yo reseté una BCI y se la coloqué en un auto y le hice aprender el PIN code, le programé una llave, le hice el telecodificado, también tengo que ponerle el número BIN. Si no tiene estéreo original no pasaría nada. Bueno, si quiero conectarme a la BCI, acá es por protección de habitáculos, ¿sí? Protección por el tema de los fusibles. Por ejemplo, en los Megan 2, la fusiblera del vano motor se llama UPC, que UPC es unidad de protección y conmutación. Y unidad de protección por los fusibles, protegido por los fusibles, y conmutación porque tiene también relays que conmutan. Bueno, está intentando conectarse por diferentes protocolos. Acá debajo de detección del calculador está probando todos los, digamos, los protocolos disponibles. ISO 9141, KWP 2000, KWP 2000 en 5 bits por segundo. Y en algún protocolo debería conectarse. Esto se comunica por un solo cable, como dijimos la vez pasada. Ahí está probando la anteúltima conexión. Y no se va a conectar y parece ser un problema interno de la BCI. Acá podríamos poner una ayuda más a la BCI, pero no quiere conectarse. El tema que a veces se conecta y cuando se conecta donde dice te debe darte el número de parte, Peugeot, el número BIN quedó los 4 dígitos del número BIN, no quedó el resto. Así que si este vehículo tiene el estéreo original, le va a quedar sonando cada 10 segundos hasta que no se pueda tomar eso. Bueno, eso con respecto al escáner, ¿sí? El escáner también me sirve en algunos modelos, suponete que fuera una computadora relativamente nueva y tenés que probarla en banco. Y es un lío sacar todo del auto para probar. Por ejemplo, un Megan 2, tendrías que sacar la ECU de motor, la UCH, la fusilera electrónica, el lector de tarjeta, porque es tarjetero el auto, y el cerrojo eléctrico de la columna de dirección. Y sacar el cerrojo eléctrico de la columna de dirección es bastante complicado. Es un tornillo que va agarrado ahí al cerrojo, que es de rosca izquierda, y que si está un poquito trabado son de esos tornillos que se les rompe la cabeza cuando los querés aflojar o ajustar. Entonces es complicado. Entonces por ahí el escáner
te deja hacer funciones. Si te dice, por ejemplo, que hay un inyector que no funciona, ¿sí? Vos por ahí en prueba de actuadores te permite hacer las pruebas en algunos sistemas aunque esté inmovilizado. En los Bosch generalmente no. Si el auto está inmovilizado no puedes borrar el código de falla, no puedes ver parámetros, no puedes hacer prueba de actuadores. En este caso, si voy a actuadores, me conecté de vuelta a la computadora de inyección, a la 6LP, y puedo probar el relay de por canister, la calefacción de la sonda lambda anterior y posterior. Otra falla que podríamos tener es que no haya calefacción. GMB, velocidad rápida. ¿Qué significa GMB? Pregunta para ustedes. O motoventilador. Motoventilador, correcto. Exacto. Grupo motoventilador, electro. Porque la computadora va a manejar dos velocidades del electroventilador a través del relay. Lo que hace la computadora es manejar los relays de salida. Te permite probar las cuatro bobinas, que son individuales, la válvula de distribución variable, ¿sí? Un solenoide, la mariposa motorizada y los cuatro inyectores. Por lo tanto, si está inmovilizada, igualmente puedes probar la salida. Si te dice, mira, no me anda una salida de inyector, pero va a hacer la prueba de actuador y funciona, y debe haber otra cosa que no pase por la ECU. Pasa muchas veces, por ejemplo, en estos Peugeot con diferentes ECUs, que no maneja el electroventilador. ¿Sí? El electroventilador no prende. Ahora vas acá, el auto no está inmovilizado, nada, haces la prueba con escáner sobre el auto y vas a estas funciones, ¿sí? Elegís, ¿sí? Velocidad rápida o lenta, lo que no esté funcionando, ejecutar actuador, ¿sí? Y ahí prende el electro. Pero la computadora, cuando llega a la temperatura que tiene que llegar, marcando bien en el escáner en parámetros, te dice que está en 98 grados centígrados, que debería prender el electro, y no prende. A veces eso es un problema de telecodificado. En una Siemens 5WP4 de Passat viejo, la 4S, Siemens 4S. No arranca, pero hay comunicación con escáner. Sí, puede estar, o sea, puede estar inmovilizado. Ese tiene en el distribuidor el sensor de fase, el sensor RPM lo tenés en el volante, ¿no? O en el cigüeñal, no me acuerdo. Mira, te dice activación terminada, no hay defecto. No está ni conectado el relay. Pero acá me dice que no hay defecto. Así que por eso nunca le crean tanto a los scans. Y por ejemplo, si en un Peugeot veo que con prueba de actuadores sí funciona, es un error de telecodificado. ¿Y dónde está eso? Bueno, en funciones especiales, aparte de borrar parámetros de adaptación, hacer emparejamiento, por lo menos este escáner tiene la función de telecodificado. Y ahí te dice cómo está telecodificado, ¿sí? Tipo de refrigeración, grupo motoventilador de 2 o 3 velocidades, el sensor de presión del aire acondicionado que puede no funcionar, está como presión lineal, que es como un sensor MAP. Este es el DEC Super Scan, ¿sí? Se había dejado de... La última actualización fue en el 2013 y ahora lo están actualizando de vuelta. Era un excelente escáner. Si tenés, por ejemplo, el Lexia Proxia, tenés más o menos, tiene más, o sea, más y mejor organizada la información. Pero de lo que había, es un buen escáner esto. El Raster también es bueno, el SPC Max también es bueno. El Launch, el Autel. Bueno, el Launch y Autel tienen muchos niveles, desde el más profesional al más básico, que es para que el dueño del auto pueda leer códigos de falla. Sí, y hacer alguna que otra función. Pero son escáneres, todos andan más o menos igual. Antes sí había mucha diferencia. ¿Sí? El SPC 960, estoy hablando 20 años atrás, más o menos, vos lo comparabas en esa época con este escáner y era muy básico. En una pantalla te mostraba, a ver si yo, 15 parámetros, y viste que acá tenemos un montón de parámetros. Y estas funciones especiales de telecodificar y eso, eh, el SPC no lo tenía y este sí. Hoy en día
SPC siguió desarrollando software y logró muchas más funciones, incluso sobrepasó. Una cosa que le pasó al DEC Superscan es que no se quedó mucho con el tema VAG, Volkswagen y Audi. Horrible los programas que tenía. Escáner bueno, no hay ninguno. Todos van a tener algún defecto, limitaciones. Y si no, ya son escáneres muy caros y no son de origen para Mercosur. Entonces, si estuvieras en Europa, sería un espectáculo. O en Estados Unidos, para el mercado americano. Bueno, acá dice, bueno, alternador es tipo 12, no de 12 voltios, ¿sí? Regulación de velocidad del vehículo, si tiene cruise control, control de crucero, de poder setear con una palanca en el conmutador una velocidad en la ruta y una vez seteada mantiene esa velocidad por más que subas una cuesta o bajes una colina, siempre va a mantener la velocidad del vehículo hasta que toques alguno de los pedales. Si tiene ESP, control de estabilidad, contactor de embrague, dirección asistida eléctrica, ABS y limitación de velocidad del vehículo, que es una función que ya que la computadora maneja la mariposa, vos podés poner el límite de velocidad que querés para que no acelere más y no te comas las multas por exceso de velocidad. Entonces vos vas acelerando, cuando llega a la velocidad máxima, por más que sigas acelerando, no acelera. Salvo que lleves el pie a fondo, por si estás en la ruta y querés pasar un camión, por ejemplo. Entonces sale de ese modo de limitación de velocidad. Que antes lo que tenían los autos era que si llegabas a una cierta velocidad, por ahí había una señal sonora que te avisaba que estabas al límite de velocidad máxima. Pero hoy ya es con ese nivel. Digo hoy y esto tiene 15 años, ¿no? Así que yo con esto lo puedo modificar. Incluso fíjate, si voy a refrigeración de motor, configurar, realizar, yo acá tengo las opciones. Y una de las cosas que puede hacer que el electro no funcione es que esté configurado como velocidad variable, ¿sí? Que esto lo traería, por ejemplo, el Citroën C3, que en vez de manejar relays la compu, da una señal de PWM, ancho de pulso modulado. Cuanto más duración tiene el pulso de masa, que le da por ese cable de señal a un modulito externo, le va a dar más velocidad al electroventilador. Eso es un grupo motoventilador de velocidad variable, un modulito aparte. Entonces, si está configurado como esto, y en realidad es un sistema que trabaja con un electro o dos electros, ¿sí? De 2 o 3 velocidades, entonces no va a andar. Pero prueba de actuadores sí funciona. Así que hay veces que no es la computadora, ¿sí? Un problema mecánico, eléctrico en lo que se refiere a componentes dañados, sino a un problema de programación, que en algunas cosas el escáner las puede corregir y en otras veces no, hay que cargarle un archivo de vuelta. Bueno, presostato lineal puede ser sin aire acondicionado, presostato de 3 niveles, presostato de 4 niveles o presostato lineal. El presostato lineal tiene 5 volt masa y una señal de voltaje variable de acuerdo a la presión que tenga el circuito de aire acondicionado. Presostato cuando son interruptores de presión de 3 niveles, porque si hay menos de 1 bar y medio de presión en el circuito de aire acondicionado está descargado, no te pega el compresor. Si llega a 17 bares, más o menos, 18, 15, dependiendo de qué sistema sea, te prende el electroventilador para bajar la temperatura del condensador y con eso bajar la presión, ¿sí? Del gas refrigerante. Y el tercer nivel de ese presostato, 3 interruptores, va a cortar de vuelta el compresor, pero por alta presión. Si sigue subiendo, porque tenés lleno de hojas el condensador, o porque el electro está funcionando más bajo, porque hay una temperatura terrible en el asfalto y en la temperatura ambiente exterior, puede seguir subiendo la presión y puedo romper el compresor y hacer explotar una manguera. Entonces corta por sobrepresión. Y hoy en día son todos, casi todos con un sensor, como si fuera un MAP, pero en vez de medir el vacío de la emisión, mide la presión en eh, en el circuito de gas refrigerante del sistema de climatización. Bueno, yo lo cancelo porque no vamos a modificar, porque eso está bien.
Entonces puede ser por un problema de ese lado, ¿no? Pero bueno, ahí quería mostrarles que la combinación de un escáner te puede dar un indicio también de que si hay algo que no funciona, poder hacer prueba de actuadores. Si no, tengo que hacer todo esto que hicimos acá, interconectar todo, que lo que tenemos ahí en realidad es a la BCI darle masa y alimentación, ¿sí? Y la conexión de la red a los diferentes elementos que necesite para que le llegue la señal de desbloqueo a la EQ y la comunicación con el escáner. Entonces acá yo tengo dos cables en este conector, son dos terminales grandes, donde voy a tener, a ver si podemos ampliar un poquito, aunque sea, ahí estamos, dos terminales grandes que llevan alimentación permanente. Los dos de contacto están acá. Estos dos son dos de contacto. Estos son terminales pala chico, estos son terminales pala doble de grande. Después tiene dos masas en este conector. Cada conector, la ficha es de un color. Y acá te dice, en francés, el color. Por ejemplo, este conector de acá, ¿sí? Ese que se ve ahí, es verde. Entonces dice verde. El conector verde, el pin 6 y 8 son masa. Entonces, masa alimentación, la de contacto, la permanente. Y acá están todos los de comunicación. Justo los pusieron todos en la misma línea. ¿Sí? O sea, no hace falta tener el Full Pro, necesitaría tener, aunque sea, la conexión básica. ¿Sí? Como cuáles son las más alimentaciones, puede darle, que lo tienen en este video. Y, por ejemplo, terminal 2 y 4 son los dos de la red CAM. Estos dos irían hasta la EQ, ¿sí? Para que pueda llevarse la señal de desbloqueo y todos los datos que necesita, por ejemplo, el tablero, ¿sí? De la computadora, RPM, temperatura de agua, velocidad del vehículo si no tuviera ABS, a través de la red. Entonces conecto esos dos cables a los dos terminales de acá. Después tengo dos terminales más que irían al conmutador de luces, porque es el que tiene que dar la llave por otra red que se llama Red Band, que lo vimos creo la vez pasada. Entonces el cable violeta y rosa, que serían los de la Red Band para el conmutador de luces, son, a ver, déjenme ver, el pin 6 y 8, ¿sí? Pin 6 y 8 de este conector que es de 40 vías negro. Y van a ir al conmutador de luces, ¿sí? De estos cablecitos de acá, a los pins, si no me equivoco, 1 y 3, respectivamente, los dos de abajo, ¿sí? Pasa que ahí no me va a dejar ver, no quiero tocar demasiado, pero va a pasar eso que se me cae allá. Y después el conmutador tiene dos alimentaciones de contacto y una masa. Lo primero arriba a la izquierda es masa. Vamos a hacer así, así lo ven mejor. ¿Sí? El primero es masa, estos dos de contacto. Este es uno de la red band y en la otra punta, el del medio queda vacío. De abajo son 6 terminales en total. Está el otro de la red band. Y como tiene SP, tiene sensor de posición de ángulo de volante, tiene una ficha en el medio donde tiene el sensor interno de velocidad de volante, no, de posición de volante de dirección. Bueno, a ver si se queda aquí todo. Perfecto. Entonces esas son las conexiones. Después, bueno, hay dos más para el tablero, pero no me funcionó. Supongo que hay un error en la conexión del Full Pro, supongo, o yo estoy haciendo cosas mal, porque con ninguna de las dos posibilidades el tablero se conectó. ¿Sí? Que son de la red band que van al tablero. El tablero va a tener alimentación de contacto, que en realidad es una alimentación positivo band. Va a tener masa y los dos cables de la red. Pero me tendría que estar marcando el kilometraje, me tendría que estar marcando algo y no me marca nada. O sea, ni siquiera se conecta al escáner. No tiene conexión de escáner directo, sino que se conecta a través de la BCI. Cuando vos vas a la lista de los sistemas, este auto era en esa época, 2004, 2005, era sofisticado. Y el Megane 2, dos autos con mucho nivel de equipamiento y muchas computadoras entrelazadas entre sí. Yo, por ejemplo, acá cuando yo tengo que ir al sistema inmovilizador no entro por antiarranque o por inmovilizador, sino que entro por protección de habitáculo.
porque la protección de habitáculo, que es la BSI, es la que tiene la función antiarranque. Eso es para los sistemas más viejos. El cuadro de instrumentos lo tengo acá, que si yo quiero conectar, está probando por línea CAN, de alta velocidad, de baja velocidad, todo lo dice acá chiquito, ¿no? Por el pin número 11. Supongo, no puede. Y dice que no se pudo. Ahora va a aparecer, se quedó congelado, ¿no? Ahí está. No se pudo conectar, porque no hay comunicación de red. Puede ser la BCI también. Y módulo conmutación bajo volante es el COM 2000, que pasa lo mismo, como el tema del tablero, no se comunica directamente, no hay comunicación de escáner directamente al COM 2000, sino que lo tiene que hacer sí o sí a través de la BCI. Y no se conectó, puede ser que cuando toque algo desconecté todo, es muy probable, ya que ayer no había problema y hoy tengo todos los problemas. Pero bueno, en realidad estamos yendo un poquito más allá de lo que es preparación de EQs, simplemente para mostrar que hay muchas cosas que revisar antes de acusar a una EQ de no ejecutar una función y ese tipo de cosas. Fíjense la cantidad de módulos multiplexados o no multiplexados que tiene la línea de Peugeot y Citroën, ¿no? Y todavía no llegué ni a la cuarta parte. Por eso es tan importante todo esto. Por ejemplo, a veces puede ser que cuando tiene caja automática, este auto es caja automática. Si tiene caja automática, por ahí no gira en el burro de arranque. Si la computadora de la caja automática no puede avisarle a la BCI que está puesto en neutral o en park. Si la caja automática no tiene la unidad de control, no tiene alimentación, no tiene masa, el auto tampoco te va a arrancar, por más que la parte de inyección esté bien. Entonces, lo ideal sería tratar de hacer siempre, antes de acusar una computadora de inyección sobre un problema, hacer un diagnóstico sobre el auto, más con estas tecnologías. Entonces, vamos a ir por partes. A ver. Volviendo a lo nuestro. Hoy tenemos que ver un repaso de lo que estuvimos viendo, rápido, pero efectivo. ¿A qué me refiero? A esto, a esta listita que preparé antes de empezar la clase, que ya va a aparecer. Denme un segundo. Paciencia. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las fallas posibles de una EQ? Bueno, que no ejecute ninguna función, que ya hemos hablado bastante de eso. Que no dispare un inyector, que no dispare una bobina, que no comande un relay, que no comande un actuador de ralentí, que no acelere, que no tenga masa los sensores, que no tenga 5 voltios los sensores, que no reconozca una señal de un sensor, o que no se conecte el escáner pero arranca, como está pasando con esta BCI. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar la parte esta. Y ustedes me tienen que ayudar, porque esto es una especie de autoevaluación que no es para poner nota a nadie, sino que más que nada es para hacer un repaso de lo que estuvimos viendo y si hay algún error o un mal concepto o algo que yo no expliqué, explicarlo en este momento. No ejecuta ninguna función. ¿Sí? Entonces ponemos en banco, o mejor dicho, vamos a hacer así, porque cuando digo poner en banco, estamos necesitando un banco de pruebas, no, darle masa
y alimentaciones. Bueno, estamos como estamos hoy, ¿eh? Alimentaciones. Eso por un lado. Segundo sería conectar escáner. Porque si no hace ninguna función, tampoco se conecta el escáner. Y a partir de ahí, ¿qué vamos a probar? ¿Qué probarían ustedes primero? Colaboren, ayuden. Que yo ya lo sé. El consumo, correcto. Comprobar amperaje, consumo. Dependiendo de la compu, cuando vos la conectás, la mayoría están con masa de alimentación, sin contar el amperaje que consuma tu escáner, ¿sí? Menos de 2 mA, salvo que sea, vamos a ponerlo, salvo MED y EDC. MED son sistemas de inyección directa, donde tiene que elaborar por ahí una alto voltaje para ver los inyectores. Y lo mismo pasa con los CDC como un RAID. Entonces esas computadoras pueden consumir más, que puede ser hasta, mira, he tenido EDC15, que son los como RAID más comunes, donde en el primer momento consumía más de 1 A, pero después quedaban 800, 600. Yo voy a poner 1 A, ¿sí? Que no quiere decir que con 1 A esté bien. Por ahí en alguno de estos sistemas es alto. Bueno, si el amperaje está ok, si está mal, es que hay algo en corto, ¿sí? En la compu, pues. O sea, tengo que comprobar que no haya puesto mal los cables de alimentación y masa. Si yo encuentro cerca de 1 A o más, enseguida desconecto y verifico a ver si conecté bien los cables, si el esquema eléctrico que poseo es el correcto. Exacto, acá estamos hablando de la primera falla donde no ejecuta ninguna función ni se conecta al escáner. ¿Tá? O sea, ¿por qué conecto el escáner? Porque ese va a ser mi referencia de saber cuándo yo solucione algo, a ver si ahora sí se conecta. ¿Sí? O pues está mal expresado, sería dejar conectado escáner. Intentar. Ya sabemos que, ¿sí? Que no se va a conectar porque la prueba fue sobre el auto. Pero ¿se acuerdan que habíamos hablado de los 5 voltios? ¿Sí? Que podían estar planchados en la instalación. El que sean los mismos 5 voltios que van a los sensores, el que va al microprocesador. Pasa mucho en computadora Ford. ¿Está? O sea, intentar conectar escáner va a ser mi referencia para saber cuándo sé que va a funcionar. Porque no hace nada, no ejecuta ninguna función. Bueno, dale más alimentaciones, intentar conectar el escáner, no se va a conectar. Si se conecta en el banco y en el auto no, ya sabemos que tenemos que revisar los 5 volts de salida en el auto o empezar a desconectar sensores mientras mide esos 5 voltios que no están y por ahí desconecto el sensor de la presión del aire acondicionado, ¿sí? Lo que estuvimos hablando recién, que es una telecodificación en Peugeot, ¿sí? El presóstato lineal, desconecto el presóstato de aire acondicionado y aparecieron los 5 volts y ahí el auto arranca. Entonces no es un problema de compu, simplemente un sensor en corto me hace caer la tensión de 5 voltios y hace que el micro no tenga la alimentación. Y se acabaría ahí el diagnóstico y el problema no es la EQ en primera instancia, porque uso de referencia lo fundamental que es conectar el escáner. Compruebo el amperaje, si el amperaje está más alto de eso, es porque adentro de la EQ hay un elemento en corto que va a tomar temperatura. Yo puedo utilizar un termómetro de estos infrarrojo o láser para ver la temperatura de los componentes. El de 5 voltios, si la computadora en el banco consume 50 mA, 80 mA, ese regulador de voltaje no va a tomar temperatura. Pero si la computadora consume más de 200 mA, y es normal que consuma por ahí más de 200 mA en ese modelo, puede ser que con el lapso de tiempo el regulador de voltaje tome temperatura. Entonces, si el amperaje está más alto, va a haber sobretemperatura en el circuito que esté provocando ese exceso de corriente.
Lo puedo buscar o tocando con el dedo los componentes, ojo, no se quemen, o con un termómetro. Correcto, Hernán. El escáner no se conectaba mal expresado, por eso intentar conectar el escáner, porque eso es lo que nos va a servir de referencia para que cuando encuentre un problema solucionarlo y volver a intentar conectar. Se conectó el escáner, bueno, ya está, ya encontré el problema. O sea, generalmente no es que en un auto no arranca porque no se conecta al escáner, solucioné lo del escáner y ahora no arranca porque no andan las bobinas. ¿Sí? Y el transistor de potencia dentro de la EQ. Soluciona los transistores de potencia y es porque no pega el relay de bomba, porque el multidriver que maneja el relay de bomba o el integrado que maneja el relay de bomba está dañado también. O sea, generalmente cuando no hace nada de nada es un problema. Es algo que se le hayan sumado. ¿Sí? Me han mandado a reparar computadoras que son imposibles de que el auto haya estado funcionando normal y de repente se paró y no arrancó más. Primero porque ya estaban abiertas, había componentes cambiados, componentes faltantes. Me dice, mira, el auto andaba. No puede ser. Te falta el microprocesador, faltaba más o menos. Entonces puede pasarles eso a ustedes también. Por en la computadora os falten componentes porque en realidad por ahí pasó por varias manos. ¿Sí? Un amigo del propietario del vehículo dijo, no, tráemelo que yo te lo arreglo, que tengo un pibe que está estudiando electrónica, está en primer año de electrónica. Y bueno, por ahí se le rompió un componente de soldar y nunca más apareció ese componente. Así que pueden pasar esas cosas, no se basen solamente en la lógica. O sea, esto que le estoy diciendo, que vamos a comprobar que si intenta conectar el escáner no se conecta. Encontraste que hay sobreamperaje y encontraste un diodo de protección en la entrada que está en corto, un diodo Zener, ¿sí? O un varistor. Y eso hace que se derive toda la corriente a masa. Por supuesto, vas a tener más de 1 amper. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos arrancado? A ver si me permite modificar la posición de la cámara, estaría espectacular. Sin romper nada. Bueno, sin romper nada medio imposible, ¿no? No hay terremoto, soy yo que estoy tratando de poner la cámara en otro lugar. Sin romper nada. Y rompí, ¿no? Porque no se ve mal. Esperen que se desconectó. Qué cámara frágil. Vamos de vuelta a la otra. Hace falta que lo vea. Sí, acá. Para darle limitación hasta cuántos amper tiene que tener. Mira, si las computadoras las probás sin darle con inyectores reales, bobinas reales, que es lo que más consume. O sea, el consumo eléctrico de una bobina de encendido dura 4 milisegundos, pero en esos 4 milisegundos puede haber 3 amperes más. Entonces la fuente tiene que ser de 5 para arriba, amper. Ahora, si no voy a probar con bobinas reales y esas cosas, con 1 amper me alcanza, con un trafo 220 a 12 volts de corriente continua alcanza y sobra. Está un trafo común. Uno de estos, a ver. Ya tengo varios de esos. Por ejemplo, mira. Bueno, no se va a llegar a ver, no creo que se vea. Pero este trafo, yo ¿cómo se dice? En el banquito que les expliqué para que se armen, este andaría bien, mientras no ponga bobinas reales. Este es un trafo de 220, de 100 a 220 volts de corriente alterna para la red. Me encantaría que la cámara me ayude un poco. Y acá dice que de salida tiene, bueno, este no era. Dice 4,5 a 9,5 volts de corriente continua. Me equivoqué. Bueno, un trafo de esos, pero de 12 volts, anda perfecto. Acá lo tengo.
12 volts, 2 amperes. Este andaría mejor. ¿Está? Comprar una casa electrónica 12 volts. Que realmente tiene más de 12 voltios. ¿Sí? 13,8, 14, 15. Hasta 15 voltios no pasa nada. Y ahí te dice que es de 2 amperes. Corriente continua. Esto alcanzaría. ¿Sí? Para el banquito. Pero acordate poner un fusible de, si no vas a usarlo con corrientes reales, de 1 ampere. Bueno, sobreamperaje. Sobreamperaje. ¿Quién puede provocar el sobreamperaje? Cualquier cosa puede provocar. Bueno, cualquier cosa no. Pero sí, tiene que ser que de la entrada de 12 voltios, sabemos que va al regulador de voltaje, entra masa, y teníamos en el medio por ahí un capacitor. Es raro que estén cortos, pero puede estarlo. O sea, con medir continuidad yo ya me doy cuenta. ¿Sí? Levanto una pata, media continuidad, listo, el capacitor tan corto. Saco, pongo otro y vuelvo a probar. ¿Qué puedo hacer que el capacitor se ponga corto? Que haya tenido una tensión mayor a su valor máximo. Por ahí de 25, es un ejemplo, de 25 voltios, ¿sí? Y 100 microfaradios. Lo de los faradios es por la cantidad de corriente que puede acumular. Más microfaradios, más tiempo de descarga, ¿sí? Más acumula. Pero lo importante es esto, que en algún momento por ahí hubo un pico de tensión que lo hizo ponerse en corto. Es raro encontrar. Yo encontré tantalio, ¿sí? Los marroncitos, que la linita marca el positivo. De eso sí encontré en corto. De los capacitores electrolíticos generalmente no. Y ojo que los dos, tantalio y electrolítico, tienen polaridad, ¿no? Por ejemplo, vamos a diferentes ecos. Esta, una 7GF de Fiat. Estas son de las 9, no, de las casi las últimas, ¿no? Este es 2012. Sí, Fiat Adventure, transmisión manual, lo dice en la etiqueta. La cámara no quiere ayudar hoy porque es feriado. 1.6, 16 válvulas, ¿sí? Bueno, una computadora chiquita, solamente puedo ver de un lado de la placa, porque si quiero ver del otro lado de la placa, aparte de sacar los 5 tornillos, voy a tener que soldar las tiradas de pines, ¿sí? Los 2 conectores, y eso no lo vamos a hacer. Pero yo acá, por ejemplo, puedo ver que tenemos un capacitor, no llego a ver qué dice, 220 voltios, ¿eh? No, tiene otra denominación, no puede ser 220 voltios. Salvo que sea un auto eléctrico. Tiene otra, esto debe ser 100 microfaradios y después dice 12, pero tiene que ser otra denominación, debe ser 35 voltios o algo así. ¿Cuál es el regulador de voltaje acá? Bien. Complicadito está de verlo así a grandes rasgos. Estos son bobinas. Las bobinas también almacenan corriente, algo parecido al capacitor. Muy probablemente el regulador de voltaje sería este. ¿Dónde buscaríamos información? Bueno, la información la buscamos en si tenemos el Remofer o algún manual que te dé lo que ellos llaman el mapeo, ¿sí? O sea, como si esto fuera un mapa y la indicación de qué función cumple cada componente. Estos sabemos que son de encendido, ¿sí? El regulador puede ser este es el regulador. Acá hay un diodo grande, un capacitor, así que puede ser este el regulador de voltaje. Tiene una denominación que habría que buscarle y por ahí si es el regulador, listo. Entonces podría ver, ¿sí? Si toma temperatura el regulador de voltaje. Ojo que cuando yo tengo mucho amperaje y toco el regulador y el regulador
de voltaje está caliente, puede que no sea el regulador en sí el problema, sino que simplemente que hay una salida de 5 voltios que va a un componente y ese componente es el que está en corto, le consume el valor máximo que entrega por esa patita en amperaje. O sea, los 5 volts estaban, pero se cayeron porque este está en corto a masa. Entonces doy los 5 voltios y se ponen en corto a masa por este. Entonces siempre que vayan a buscar temperatura, ¿sí? O midiendo con un, como les dije, con uno de estos, aunque sea, ¿sí? Que tiene para poder medir. Esa es la temperatura que hace acá. Yo sentía calor, 31 grados. Entonces yo puedo ir viendo, por supuesto que tiene que estar alimentado con esa corriente, dejarlo un rato y puedo, gracias al láser, que anda cuando quiere el láser, debe tener poca batería. ¿Sí? Ver la temperatura de los componentes y ver si alguno tiene temperatura. Y a veces es el micro. Está muchas veces el micro. El micro, imagínate que tiene acá adentro un montón de capacitores, resistores, diodos, y un diodo en corto ahí adentro, ¿sí? También puede provocar lo mismo. Así que ese era el método. Entonces puedo buscar por temperatura a ver quién es el que está provocando el exceso de corriente. Y si me da el regulador de voltaje, buscar a ver si también está caliente el micro, si caliente está otro componente. En el caso que sea el micro, depende de la tecnología de la ECU. Porque hay, en algunos casos, computadoras viejas. Acá agarramos una moderna donde, fíjate que el micro no tiene patas, porque está soldado abajo en una base, eso se llama VGA, ¿sí? El sistema. Y el procedimiento de soldado se llama revaling. Abajo hay unas bolitas de estaño ínfimas que van a un alojamiento, eso se pone un stencil, una no sé cómo se llama, yo lo llamo stencil, donde se ponen las bolitas de estaño, se distribuyen y esto se da con un soldador especial, un banco de soldado especial por infrarrojo, le das temperatura de arriba, tiene un temporizador, tiene un medidor de temperatura y le da la temperatura justa como para no dañar al componente en el lapso de tiempo que corresponde. ¿Sí? Entonces, en este caso, suponete que fuera el micro, si yo tengo otra computadora donde explotó este circuito, pero el micro está intacto, yo lo puedo cambiar, lo puedo pasar a la otra. Ahora, el tema es que esta computadora, si bien tiene una memoria serial, que es esta, el programa principal de funcionamiento está acá adentro, no hay una memoria externa. Entonces, si le paso esta a la otra computadora, también, o sea, lo profesional es usar una estación de soldado por infrarrojo, que vale mucho dinero. Lo práctico es usar una pistola de aire caliente, ¿sí? Sacar la foto de siempre, ojo con los componentes que no se huelen, darle temperatura, porque esto está encima, está disipando en todo esto, ¿sí? El micro no está disipando ahí porque fíjate que acá hay un escalón. Y esto que está acá es simplemente un respirador. Pero yo lo puedo llegar a desoldar, puedo conseguir el stencil, puedo comprar, tienen unos frasquitos las bolitas de estaño en varios tamaños y puedo por ahí pasar de uno a otro. Quien está canchero para soldar y desoldar estos tipos de micros son los reparadores de celulares, ¿sí? Y también los que reparan consolas de videojuegos, reparan videocámaras, notebooks, ¿sí? Ahora, supongamos que fuera otra EQ, donde no hay una memoria serial externa. Caso puntual, la 6LP, la que estamos trabajando ahí, 6LP1. También tiene un micro por revaling. Esta no tiene patas, pero esta no tiene ninguna memoria serial. Esto es una tecnología intermedia, es viejita esta ya. Creo que es una, ¿sabes qué? No sé si es una, sí, sí.
una 6 LP, porque es parecida a la placa a las Bosch T45, el color nada más. Bueno, acá fíjense que yo ya estoy viendo. Acá me costaría más saber. Mirá, si yo tuviera que decir, acá hay dos componentes físicamente iguales. Sin mirar lo que dice arriba, porque acuérdense que no encontramos detalles de estas cosas, yo podría decir que este maneja la mariposa porque tiene pines más grandes para más potencia. ¿Sí? Y acá hay dos componentes, que uno va a ser el que maneje los inyectores, los relays, y otro va a ser el regulador de voltaje. Ahora, los dos tienen un capacitor grande, este 35 voltios, 100 microfaradios, y este 35 voltios, 100 microfaradios. ¿Cuál a ustedes les parece que puede llegar a ser el regulador de voltaje? Cambié la cámara de lugar y tiembla ahí arriba. Muy bien, Hernán. Perfecto. ¿Y este que estaría conectado también a 12 voltios? Perfecto. ¿Está? O sea, ya mirando la placa, fíjate que hay un diodo de protección, en los dos casos hay un diodo. Tenemos capacitor electrolítico que son iguales, pero la diferencia está en que a la salida de 5 voltios, generalmente hay un capacitor para estabilizar la tensión de 5 voltios. Y este no lo tiene. Este seguramente es el multidriver. Es más, si yo quiero saber cuál de los dos es el multidriver, porque tengo dudas, pues si justo el desarrollador de la placa se le ocurrió poner uno de tantalio acá, pero en realidad del otro lado de la placa, a este también tiene tantalio, pero lo puso del otro lado por un tema de diseño. Y yo digo, es este, no. Y bueno, a uno de los dos va a manejar a los inyectores, ¿verdad? Un esquema eléctrico, inyector número 1, pintal. Continuidad, tocar las patitas de acá. ¿Sí? Sonó con este, listo. O sea, no puede ir la salida de un inyector al regulador de voltaje. Entonces lo puedo identificar así. Yo generalmente no uso información. Primero, ya se les conté, o sea, tratar de no buscar estos mapeos. Ayudan. Yo sé que en el taller lo que menos tenemos que hacer es perder tiempo. O sea, si a mí me dan la información servida, mucho mejor. Es como decir, tengo que arreglar un auto, un sistema de inyección, y tengo todos los repuestos nuevos, como pasa en un concesionario. Voy, cambio las piezas, ¿qué me voy a poner a pensar? Cambio la bobina, sigue fallando, cambio las bujías, sigue fallando, cambio los inyectores, no falla más. Listo, son los inyectores. ¿Está? Entonces hay métodos rápidos, pero no aprendes nada. Y el día que te toque un vehículo que no tengas esos repuestos, o un día que tenga una computadora donde no tenés el mapeo, no lo vas a poder hacer porque no estás acostumbrado. Entonces yo generalmente no uso información, salvo que esté muy apurado. Nosotros en el taller estamos siempre apurados en el laboratorio, pero trato de buscarlo yo. Sí, el esquema eléctrico fundamental. Entonces, saber qué función cumple cada uno es fácil. Acá hay dos transistores que deben ser MOSFET. Generalmente por diseño en las secus, esos transistores son los que manejan la calefacción de la sonda lambda. Por ahí esta computadora 6LP tiene dos ondas lambda, una antes y otra después del catalizador, y la calefacción la maneja con estos transistores de potencia. Que no me llamaría la atención que un modelo más nuevo, 7GF de Fiat, sea este el que maneja la calefacción. ¿Cómo me doy cuenta? Buscando continuidad. A ver, ¿qué pin dice el esquema eléctrico? Tal. Bueno, a ver, tiene continuidad con este, el de la salida de calefacción. Listo, es este el de calefacción. ¿Y los inyectores quién los maneja? Y bueno, no hay mucha alternativa en estas compus. ¿Sí? Me queda este integrado y me queda este integrado. O sea, puedo buscarlo con las salidas con continuidad. No anda el relay de bomba. Bueno, ¿cuál es? Está el pin. Lo pongo tal. Se pasa de tensión. Y voy probando que me continúe algo. No, entonces, hacemos en esta computadora, yo ya encontré cuál es el regulador, supongamos que tiene un amper de consumo y no lo tiene que tener mucho menos. Y el que calienta es el que maneja la mariposa, puede ser. No está conectado a nada y toma temperatura, entonces puede estar dañado. Recordá que este tiene que recibir 12 voltios directos. Si no me equivoco, bueno, esto puede ser la salida de mariposa. Ves que tiene dos terminales
a una misma pista. Y de otro lado debe haber, puede ser la entrada de 12 voltios, puede ser la salida hacia el motorcito. Este de acá, mirándolo a grandes rasgos, esperen que agarro algo para señalar que sea finito. Yo acá veo también toda una pista gruesa que va a este pin de acá. Y va a esta parte del capacitor. Y el otro lado del capacitor va acá, o sea, este es masa, así que este va a tener que ser el positivo. El positivo está llegando a esta pata. Ahora puede ser que acá entre en 12 voltios y el circuito impreso siga por abajo y vaya a otra pata, que por ahí este lado tiene salida o no. Así que no verifiquen solamente ahí, sino que también puede ser que esté del otro lado. Entonces yo puedo ver qué es lo que está pasando cuando hay exceso de corriente por temperatura generalmente. Hace poco se inventó un material, antes necesitabas, por ahí si vos tenés ¿cómo se dice? Una cámara infrarroja. Esto es un espectáculo, son caras las cámaras infrarrojas porque le das alimentación, le das masa y ya los componentes empiezan a tomar temperatura y con una cámara infrarroja vos ves en color rojo lo más caliente, en color azul lo más frío. Son caras, pero sería profesional. Y hace un año más o menos, recién está en desarrollo, se encontró un material que refleja la luz por temperatura. Entonces, como una lámina, ¿sí? Como si fuera un plástico transparente que lo ubicas y se ve en diferentes coloraciones las temperaturas de los componentes. Eso estaría bárbaro. Hacerse una lupa con eso sería un espectáculo porque tengo un panorama mejor para no tener que estar haciendo mediciones eléctricas por todos lados, porque yo me baso en la temperatura para hacer el diagnóstico de exceso de corriente. Está bien que está disipando en una placa grande, ¿sí? Pero la diferencia de temperatura va a estar. Ya con 400 mA que haya de consumo, ya algún componente está tomando temperatura. Que ya les digo, a veces el regulador de voltaje con el paso del tiempo es normal que tome temperatura. Lo que no es normal es que se pase de temperatura. El componente estaba preparado para trabajar hasta 85 grados. Si yo vengo y mido la temperatura y me da 100, listo, ya está. Bueno, y hay otro componente, no, solamente el regulador, listo, es el regulador. Siempre que tome temperatura el regulador, fíjense la temperatura del micro. El micro puede tomar, o sea, dijimos, entran 12 volt, entra masa, salen 5. Supongamos que él pudiera levantar todas las patitas de 5 voltios. Y así todo, sin alimentar con 5 voltios a nada, sigue tomando temperatura, ese componente. Ahora supongamos que toma temperatura, pero también toma el micro. ¿Sí? Acá no tengo patitas para levantar, pero ¿podría ser algo externo que haga calentar al micro? Podría llegar a ser, es poco probable, pero podría haber algún capacitor, algún diodo, algo que esté en corto, ¿sí? Y que esté entrando un voltaje por un pin que de la computadora, que el micro tendría que dar masa, y ese circuito está con sobrecorriente. Entonces podría haber, pero también ese componente tendría que tener temperatura. Fíjate que está lleno de capacitores alrededor y de resistencias, lleno este diseño de computadora. Si vamos a otro diseño, ¿sí? Al 7GF de Fiat, veo que tiene varias, pero tiene muchas menos. Si vamos a un diseño de la M744, el micro ya se puede soldar, es fácil de cambiar de uno a otro. Si estuviera roto, M744, dice ahí. Sí, está al revés. Pero también podría haber una resistencia. Es raro que una resistencia se ponga en corto, es muy difícil, realmente se corta. Pero qué sé yo, por ahí se estuvo trabajando y cayó una bolita de estaña en dos patitas del micro y eso también puede hacer. Componentes intermedios, ¿sí? O sea, seguramente, bueno, habría que ver, o acá iría la memoria flash, habría que ver cuáles van las patitas generalmente son de este tipo.
En el curso de nivel 2 de la semana pasada, que también estamos terminando, estuvimos trabajando con una EDC15C2, que la computadora no hace nada de nada. O sea, el consumo está bien, los 5 voltios a la memoria está bien, al microprocesador está bien, el cristal está bien, está generando el cristal, está todo perfecto, pero no hace nada. ¿Pueden estar corruptos los archivos? Sí, bueno, le pusimos archivos de una computadora que andaba, una EDC15C2. Y le pusimos archivos y sigue sin hacer nada. Entonces agarré osciloscopio y empecé a ver, a tocar las patitas de la memoria. Ya no si acá hay eh, una memoria, ¿sí? La 29F400 con estas 44 patas. Y bueno, la pata 23 tiene que tener 5 voltios, creo la 13 y no sé cuál tienen que tener masa. Y el resto hay algunas que llevan la información, cada bit, lo que forma el byte de 16 bits, o sea, 16 pulsos en 16 patas diferentes. Y hay otras patas, que son las address, las direcciones, donde el micro le tiene que informar bit por bit para formar el byte, qué dirección quiere, qué dato de qué dirección. O sea, dame el dato de la dirección tal. Bueno, toma, te doy el dato. Estas son de programación y lectura en paralelo. ¿Sí? Serial, cuando decíamos serial era esta, que por una patita o dos patitas se comunica con el micro. Pero esta es paralelo, o sea, para dar un dato de un casillero no se forma con un tren de ceros y unos para que un conjunto de 8, 16 de esos ceros y unos forme el dato. Acá el dato se forma con 16 señales, ¿sí? Un byte de 16 bits, 16 señales entregadas, ceros o unos, entregadas por pines diferentes. Entonces, si hay un pin de esos que no está transmitiendo, ¿sí? Porque hay una bolita de estaño justo en las dos patitas, o está levantada una patita de la memoria, ya es suficiente como para que no haya comunicación. Entonces, si estaba tocada, esa computadora estaba tocada, se revisa que no haya puente, que no esté mojado abajo, ¿sí? De la memoria. Fíjate cómo estaba esta pegada, ¿no? Le diríamos que tenga, para que pegue. Esto parece que estuviera sobrecalentado por el flux, ¿sí? Y las patas estaban bien. Puse un osciloscopio. Lo que tenés que encontrar son pulsos de onda cuadrada a alta velocidad. O sea, lo que vamos a encontrar ahí en las patas de la memoria, y sobre todo si agarro el datasheet, voy a ver cuáles son las address. Y en las address, porque dice AQ, AA y AU, AC, A1, A2, A3, para llevar el dato. Y en casi todas las patas iban a un integrado y la señal era esto, ¿sí? La transmisión de datos. Por ejemplo, mientras que la señal debería haber sido, bueno, tuve un problema yo, ¿eh? Esta tampoco va a arrancar. O sea, es como si hubiera un capacitor, algo que estuviera metiendo un ruido. Y el micro no va a poder entender eso. Y había un componente, que lo desoldé, me fijé continuidad a ver a dónde iban esas patas, y todas esas patas con esa distorsión iban a parar a un integrado que es el que le dice al micro, el que traduce, que era como el integrado físicamente. No sé si en esa computadora cumpliría la misma función. A ver. De acá estamos hablando. Justo me lo encontré porque estuvimos trabajando el otro día. Esta era una máquina que funcionaba. Que hacemos un poco de lugar y ponemos la cámara como corresponde. Bueno, ahí se ve igual, pero para verla completa. ¿Sí? Esto es un common rail, por eso el circuito de alta potencia. Este es el integrado que les digo. Acá estaba la memoria
y cuando venía con el osciloscopio me encontraba con esa señal distorsionada. ¿Sí? Y las patas que distorsionaban iban todas acá, a este integrado. Y este integrado está conectado al micro. Se le hace de traductor entre la información de una memoria paralela, una flash, al micro. Entonces se lo cambié. Este es el que no anda de la máquina, porque esta máquina funcionaba, se lo saqué de acá y se lo soldé aquí. Bueno, estábamos trabajando la noche, yo, imagínense, puede haber alguna que otra pata que se está tocando entre sí. ¿Está? Al soldarlo, al pasarlo. No lo llegué a limpiar todavía porque vamos a seguir en la clase de mañana de ese curso. Pero cuando dejo esto así, tengo que revisar bien las patitas, encuentro que la señal ya está limpia. Pasó a ser de esta señal a esta con solo cambiar este integrado. Entonces, puede haber componentes que no sean las memorias, el cristal, ¿sí? Fíjate que este tiene su propio cristal, medimos con el osciloscopio, con el atenuador por 10, y generan lo que tienen que generar, este de 4 MHz, este creo que también, 8 MHz me parece que era este. Este trabaja con este es Dialog, la marca, ¿sí? Y este es marca, otro día les digo, porque ya no tengo más vista. ¿Está? Y esta computadora, que es la que no anda, que le fui pasando la memoria de la otra, esa es la memoria principal, y esta es la memoria serial. ¿Sí? Le pasé las dos memorias porque en esta andaba y en esta no andaba. Ya estaba muy manoseada las memorias, ya no sabía ni qué programa tenía puesto. Al cambiarle esto, cambió por lo menos eso. No llegó a conectarse porque en realidad no terminé todavía de soldar bien eso. Pero hice una prueba rápida, ¿sí? Y ya estaba limpio. Fíjate que ya tiene una reparación ahí, porque hay un circuito quemado, había una masa volada, tiene sus cosas. Esto es para practicar en computadoras como RAL que se ven principalmente en el segundo nivel, ¿no? Entonces puede haber otros componentes que normalmente los reparadores pasan por alto, dicen, no, es el micro el problema, porque generalmente es por descarte el micro, no se prueba. Y en esos casos, bueno, se puede cambiar por de otra EQ. No es que vas y compras un micro ST, ST10F 280, ¿sí? Lo pones y ya está. No, llevan un programa adentro. En esta computadora, que es la 6LP, está toda la información ahí adentro, ¿sí? Y por lo tanto, no es que compras uno, lo pones y ya funciona, hay que programarlo. Nosotros, para poder leer un micro de esto, me tengo que hacer el programador, el STD Flasher, que se hace con dos capacitores, no, perdón, con dos transistores, 4 resistencias y un adaptador RS232 a USB, un cablecito, creo que lo expliqué la vez pasada, puede ser. ¿Están ahí? Creo que estás vos solo, Hernán, ¿eh? ¿Lo demás? Ah, Fernando también. El ST, estas computadoras, todas estas, esta no. Este trae un micro MPC, me parece. Sí, MPC 553, creo que es. Esto no es tan sencillo. Los micros, sean con este de tipo rival, y no sean estas de patitas muy finitas. Hoy en día tienen la información principal, los programas de funcionamiento, la conexión de escáner. Y hay en el mercado, hay programadores, Katab, Kes, Galeto, que algunas de estas cosas te la deja leer dándole más alimentación a la EQ y por la línea K de diagnóstico, línea CAM, lo pones al programador y puedes leerlo, haciendo el buteo. El buteo es poner en diferentes puntos, mediante una foto, te dice acá por una resistencia de este punto y otra resistencia de este punto y que eso te permite entrar en modo lectura y escritura al micro, porque una vez que la computadora fue programada, la función es poder ejecutar sus funciones, no leerla y escribirla. Entonces esa función está deshabilitada y para poder habilitarla, simplemente hay que poner a masa a través de una resistencia o bajar un voltaje en un pin del micro a través de una resistencia a masa de 100 ohmios, de 560,
¿sí? Eso lo va a explicar el subprogramador que vos compres, y con eso vos ya podés hacer una lectura por OBD2. Podés guardar ese archivo, lo podés modificar, se lo podés pasar a otra EQ, pero hay que tener mucho cuidado cuando se manipulan ese tipo de programadores, Kata, que es Galeto, porque si se interrumpe la comunicación en el momento de estar escribiendo un micro, en lectura no habría tanto problema, pero si yo estoy escribiendo porque digo, bueno, esta está rota, pero tiene conexión de escáner, pero tiene un agujero acá porque explotó un driver de encendido, porque hubo un cortocircuito con el positivo y está insalvable, pero tiene conexión de escáner, se voló la parte de potencia de salida de una bobina. Está muy fea, el cliente compró otra igual, ¿sí? Bueno, podría clonarla así, hay que leer la información de esta o lo puedo pasar físicamente. Hay un programador, porque esto que les digo que es Galeto, Katak, Kitak se diría en realidad, son programadores que originales salen mucho dinero. Estamos hablando de miles de euros un Katak, ¿sí? Pero hay copias chinas, hay copias rusas, económicas. A plata de hoy acá en la Argentina serían 15.000 pesos, 16, 18, ¿sí? Cada programador, que no es barato, pero tampoco es caro por la funcionalidad que tiene. Pero así por más que vos lo tengas, hay que tener mucho cuidado en el manipuleo. Si estoy usando una notebook para hacer programación y la notebook se me quedó sin batería, chao computadora. Si sin querer mientras está programando toqué sin querer el cable USB del programador, chao computadora. Si la computadora entró en modo suspensión, la computadora, la PC que estoy usando, la notebook, o se puso el protector de pantalla, chao. Una vez que se interrumpe la comunicación, después cuando quieras conectar el programador, que en realidad tiene que usar el protocolo que estaría grabado acá, como ahora ya no tiene más el programa, ya no se puede volver a comunicar. Y con esto ya los dejo, un programador, o sea, que se llama STD Flasher, que el STD Flasher, yo creo que les pasé, no sé si les pasé, por las dudas se los paso de vuelta. Programadores. Yo les voy a pasar un link. Yo durante todos estos años fui acumulando información de diferentes programadores. Como por ejemplo, el que es el CATAC, BDM, CarPro, BDC, 16 Flasher, ESIS Flasher, FGTech, Galeto, Galeto C60, GQ4X, 4X4, cable Refux, ST10 Flasher, bla, 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 bla. Sí, y algunas cosas más. Por ejemplo, la 6LP, justo la tenemos acá, ¿no? En realidad, esta sería. El buteo famoso es ir a la placa, verificar que sea esa, ¿sí? Acá tenemos esta de acá, y eso está puesto así, y aparentemente justo la placa, sí, exactamente lo mismo, y ahí te dice que pongas una resistencia de sinomios entre este punto, fijarse muy bien de este lado, a ver, espera, sí, para que acá hay tres y ahí hay dos, que me perdí, no es igual, debería. Bueno, mirar bien cuál es el punto. Estoy buscando, no son iguales, mirá. Acá yo tengo un capacitor solo, bueno, no van a ver nada ustedes ahí tan chiquito. Pero no es la misma placa. Así que tengo que buscar otra, debe ser otro diseño. Fíjate que parece porque tenemos, ahora cuando la cámara quiera, tenemos el cristal acá de 10 MHz. Y me dice que ponga entre ese punto y otro punto de acá, que acá no están. La placa es diferente, hasta la parte esta verde es diferente. Entonces, este no me serviría. Y hay otra, bueno, ahí me dice dónde que darle más alimentación. Y tengo que buscar que haya otra. Hay otra. Eso es el buteo. Pero aparte tengo que tener el programador. ¿Y de dónde saco el programador? Bueno, el programador, esperen que ya que estoy acá les paso el link programadores para que se puedan descargar lo que quieran.
van a tener en programador una carpeta, vamos a programadores, que dice ST10 Flasher. Y en ese ST10 Flasher, si le haces doble clic, vas a encontrar esto, esquema para hacerte el programador. ¿Cómo se hace un programador para poder leer las 6 LP, las 4 SF, 4 DF de Fiat? Con mucho cuidado de que no pase todo lo que les dije. Bueno, te vas a la casa electrónica, te compras dos y y una resistencia de 4,7. Comprate una fichita de B9, esos por mouse, el mismo que tiene Opa, porque vas a tener que conectar esto a USB para que ande un programa que es gratis, que lo da, o sea, el micro lo hace la gente de ST y la misma gente de ST hizo un programa para poder trabajar con estos micros, ¿sí? Entonces el programa lo tenés para descargar en la misma carpeta que dice ST10 Flasher. Y aparte te puedes hacer con, ya te digo, con 5 resistencias, 2 capacitores, te haces un lector programador de micros ST10F, por eso se llama ST10 Flasher, para poder leerlo por cualquier puerto COM, por cualquier puerto de RC232 de computadoras, de PC. El tema es que ese puerto que era para el mouse viejo ya no existe más. Entonces tenés que comprarte un cable adaptador RS232 USB. ¿Y cuánto vale ese cable? Porque hasta acá vas a gastar aproximadamente, y yo calculo que como a plata de hoy, yo calculo que como 180 pesos. ¿Está? Ahora, vamos al adaptador. Adaptador, adaptador RS32 a USB, lo tenemos. ¿Qué vale un adaptador de esos para transformarlo desde el puerto COM? Y bueno, ahí tenés uno que vale 338 pesos. El Manhattan es mucho mejor, vale 1900. ¿Sí? Que lo puedes usar para cualquier aparato que tenga el puerto viejo para transformarlo a USB. El Manhattan anda siempre, los otros a veces sí, a veces no. Pero eso es lo que vale un cable adaptador de eso. Y si no, existe en Arduino esto, que se lo puedes agregar al aparato. O sea, ya tiene USB directo, ¿sí? Y acá están los 4 cablecitos que habría que conectar, es un poquito más lío, pero aquí tenemos los adaptadores. Bueno, pero en vez de hacerme un programador, me lo compro. Bueno, ST10 Flasher, a ver qué sale. Bueno, háganselo. Sale 128.753 pesos o 111.000, este lo vende un poco más barato, argentinos. O sea, 280 pesos más la interfaz. Si compran la buena, les va a salir 2.500 pesos el programador, como mucho. Si compran la interfaz mala, será 600 pesos. Mala no, o sea, menos calidad. Pero ahí tenés. Otro lo debe hacer por 9.800 pesos. Y acá dice 160, pero debe ser 16.000 pesos. Y acá dice 140 y debe ser 14.000. ¿Está? Pero está hecho con eso. Gasten lo que quieran, tienen todos los gustos. Lo que sí que este es original de la gente de Chiptronic, Brasil, por eso el precio. Pero en realidad terminas haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo se conecta? Bueno, 3 cables solos al de B9. El de masa es común. Masa de la EQ y terminal número 5 y a este pin, a este terminal entre los dos transistores y al terminal número 5 del de B9. Eso es masa. El 2 va a ir a donde dice 2. El colector del primer transistor, entre la resistencia de 2K2 y la pata del transistor, ahí va acá un 2, al pin número 2. El pin número 3, ¿se entrecorta mucho? ¿O ya volvió?
Pues esto va, viene, va, viene. Igual el tema es que esto es información confidencial. O sea, no, nos están hackeando los que fabrican estos programadores. El pin número 3 de este DB9 iría donde dice 3. Es una resistencia de escala a base del segundo transistor y ahí al COM3. Y acá vos tenés que tener la masa, que es común para la EQ, el positivo, que es común para la EQ. Acá está usando una batería de estas que son tipo alarma, tipo moto, ¿sí? Que son económicas, son más o menos, son de tipo gel. Hoy convendría usar una fuente en realidad bien estable, porque si la batería se te va gastando, si en una programación se te cae la tensión, se te rompe la programación y tira la basura de la compra. Bueno, la línea acá es la línea de diagnóstico de la EQ, hay que ver a qué pin va, y los 12 voltios compartidos entre la EQ y el programador y la masa compartida entre la EQ y el programador. Eso es todo, no hay más nada. Está bien, el otro, el profesional, debe venir con una base de datos, con archivos virgen, archivos originales, que eso sí vale plata. Acá más que nada nosotros con el programador, con los dos transistores, vamos a poder clonar por ahí. Yo, por ejemplo, a 6LP, yo puedo leer el micro con ese programador y usar un programa para levantar el pin code, por ejemplo. Pero tengo que poder hacer el buteo. ¿Y dónde está el buteo? Bueno, hay manuales, porque varios en Brasil fabrican este programador, y ellos hicieron manuales. Tecnocar Brasil es uno de ellos, gente muy, muy buena información, donde me dice, porque para qué computadoras puedo usar el ST10 Flasher. Y todas las computadoras que tengan un micro ST, un ST10, ¿sí? La 4AF, la 4DF, 4SF, 4CB, 4BB, 4BP, 7520, 7530, 4FR, 4CFR y 6LP1, que es esta que está acá. Me voy a la página 41, que está la 6LP1. Justo el último voy a elegir yo. Espera. A ver si llegamos, si tenemos suficiente internet. Y ahí me muestra para diferentes. Esta es la EQ justo que tengo acá. Que ahora está boca abajo, así. Donde me muestra el capacitor este que la otra no lo tenía. Yo sé que se ve chiquito, pero tienen que confiar en mí. Acá hay dos true hole, dos puntos, y ahí te dice que va entre ese capacitor y el de acá, y ahí pones una resistencia de 560 ohmios y otra en otra parte del circuito, ¿sí? Hasta integradito entre, bueno, esta ya se hizo el electrodo, está ahí, y este capacitor 560 también. O sea, con esos dos yo ya puedo hacer la lectura, porque eso es hacer el buteo. Y con ese faltaría el programa. Bueno, el programa. ¿Dónde está el programa? st10.rar, aquí abajo. Lo descargan. Por ahí en algunos Windows le puede pedir que le falte un archivo. Acá lo tienen, descarguenselo y pónganlo donde está el programa. Tienen otros, fíjate que tienen varios manuales de conexiones. Este es el de Chiptronic, seguro, a ver. Claro, ¿ves? Este es el original, viejito, pero también tiene lo mismo. Para diferentes computadoras, por ejemplo, Chevrolet 799, que es la de Astra 2.4, 4FR, que son de Ford, 4BB acá en Argentina no hay 4ABP sí, 4SB no hay, 7520 sí. Y acá por ahí hay más computadoras. La 749 de Peugeot y Citroën, por ejemplo, ¿sí? Y te dice en cada página cómo hacer el buteo, la zona donde vas a tocar, cuáles son las masas, las alimentaciones. Soldar el cable negro acá, los dos rojos acá positivo y este va a ser de contacto o la línea K. Está dependiendo. Entonces, tenés información también en el link que les acabo de pasar. Pero el programa, ¿dónde está el programa? Bueno, ahí de st10.rar, lo descargas.
Y cuando lo vas a ejecutar por primera vez, si no está conectado al aparato, te va a decir, te va a aparecer un error. Claro, en KKL también serviría el bug, ¿sí? Bueno, esto va a aparecer si no está conectado, ¿sí? El adaptador USB tiene que estar configurado. Y el programa es este, donde para poder hacer una lectura, tenés que estar conectado a la EQ y conectado a tu programador al USB, al adaptador USB, y el adaptador USB al puerto USB de la PC o la notebook. Entonces, están los manuales ahí mismo de cómo tenés que trabajar con esto, ¿sí? Vas a tener que elegir un puerto con del 1 al 4. Cuando conectes el adaptador USB te aparece que está en el puerto 23. Entonces hay que estar tocando la configuración de Windows para hacerlo andar. No es el objetivo del curso enseñarles a usar el STE, ¿sí? Porque lleva también un poquito de tiempo, pero les doy la información completa para el que se anime. Ahí está, porque acá lo que vas a tener es cómo usar, ¿viste? Tenés un manual de conexión y abajo tenés el manual del equipamiento. Y en el manual de equipamiento, que sería el original, uy, que toqué. Te dice cómo setear el puerto COM, qué significa Reload Monitor, porque usa el mismo programa gratis. Está cómo hacer la instalación. Usa el mismo programa. Van a ver que en un momento aparecen en ese programador de 120.000 pesos. La gente de Chiptronic me va a matar, o quien no importa, porque le estoy diciendo que con poca plata se hace lo mismo. Y lo que hay que setearlo a 9600 baudios, pero te dice todo. Se tienen que poner los dos LED verdes cuando estén bien, los dibujitos, ¿no? En un momento, cuando seteaste el COM, te dice que el COM funciona, realidad monitor, y en un momento se tiene que poner en verde, ¿sí? Y después hacer ya apretas ahí para cargar un archivo, para guardar, para leer. Tienen ahí toda la información necesaria para jugar. ¿Sí? Con cualquiera de esas máquinas que tienen ST. Con un programador muy, muy, muy económico. Y funciona, ¿eh? Porque nosotros lo hicimos en los cursos. ¿Sabes dónde lo usamos? En el curso de IMOV para resetear a virgen estas computadoras o para clonarlas. Bien. Vamos a hacer una clase más porque de la lista que yo hice, sí, nos quedamos en el primer ítem del repaso. Así que la clase que viene, el miércoles, ya terminamos con la parte esta de repaso de todo lo que estuvimos viendo y vamos a las preguntas que ustedes tengan. ¿Les parece? Vengan preparados para la próxima clase. Señores, ¿alguna pregunta al respecto? Los hice estudiar un día feriado. Vamos bien, entonces. Preguntas hay un montón, hay que ponerse a trabajar, repasar los videos y empezar a ver la información que yo les compartí. Los dejo hasta el día miércoles, que terminen bien este lunes y empiecen un martes como la gente. Les mando un abrazo muy grande, muchachos.